El curso está orientado, está estructurado para enseñarles a hacer la estadística, pero no para todos los trabajos, porque hay muchas maneras, hay muchos tipos o niveles de estudio. Y en psicología de igual manera. No podemos abarcar pues todas las distintas Acá formas, ¿no? acomodando porque No podemos abarcar todos los tipos de estudio porque no, pues sería muy amplio el curso. Entonces he colocado o he estructurado para poderles enseñar a cómo hacer el análisis estadístico para aquellos estudios que quieran hacer justamente de tipo descriptivo, de tipo correlacional o, por qué no, de tipo comparativo. ¿Ya? Porque son los estudios que habitualmente se presentan como trabajo de investigación para una tesis de bachiller o de licenciatura, hasta de maestría, ¿ya? El más usual ya es trabajar con dos variables en una investigación. Es por eso que la mayoría opta por hacer estudios correlacionales, ¿ya? Pero hay estudios que también pueden presentar con una variable y estaría más enfocado en un estudio descriptivo, ¿ya? Y los comparativos es cuando justamente trabajamos con una variable, pero queremos comparar esa variable en grupos, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿no? Entre, por ejemplo, estudiantes de primaria con estudiantes de secundaria, ¿no? Entonces queremos, por ejemplo, comparar una variable en varios grupos, ¿ya? Entonces, en eso va a consistir. De repente, sí, sé que, si no más recuerdo, alguien comentó que quería o estaba más o menos interesado en aprender un poquito cómo hacer estudios de corte psicométrico. Lamentablemente el curso, como pueden ver, la estructura no está orientada a eso, ¿ya? Pero hay algunos análisis estadísticos que se utilizan para justamente hallar evidencia de validez y de confiabilidad en los instrumentos, ¿ya? Pero no netamente este curso está orientado a enseñarles a validar o hallar la confiabilidad de una prueba. Ya ahí sería otro curso donde ahí sí tendríamos que dedicarnos específicamente a eso, ¿ya? Por ejemplo, un estudio descriptivo, ¿no? Ya les voy adelantando, por ejemplo, en psicología es, por ejemplo, calcular o describir el nivel de inteligencia emocional, ¿ya? Inteligencia emocional es una variable en estudiantes de secundaria, ¿no? Esa es nuestra población, de una institución educativa, ese es el lugar, ¿no? Una institución educativa nacional de Lima Sur, todo ese es el lugar. Y luego va el año, ¿no? 2020. Entonces aquí tenemos un objetivo, ¿no? De un estudio descriptivo, ¿no? Saber, conocer o describir el nivel de inteligencia emocional. Estadísticamente hablando, ¿cómo podemos, digamos, resolver, ¿no? O dar una respuesta a ese objetivo que nos hemos planteado? Bueno, con este cuadro, ¿ya? Que justamente lo aprendemos o lo realizamos con el SPS. Como pueden ver en este cuadro, en este estudio descriptivo, pueden ver que hay niveles que tiene la inteligencia emocional, ¿no? O sea, hay un nivel bajo, un nivel normal de inteligencia emocional o un nivel alto de inteligencia emocional. Creo que los niveles ustedes ya lo conocen porque ya ustedes habrán usado muchos instrumentos y recordarán que hay una gran cantidad de instrumentos que cuando uno tiene un puntaje concreto, luego eso yo lo verifico en el manual y veo más o menos en qué categoría o qué nivel se encuentra, ¿no? Nuestro paciente o nuestro cliente, si fuese organizacional, o el estudiante, ¿no? Que estamos evaluando. Entonces, hay instrumentos que cuando uno pues evalúa, según el puntaje, pues tiene tres niveles, ¿no? Bajo, normal y alto. Hay otros instrumentos que tienen más niveles, como por ejemplo las escalas, eh, las escalas Wechsler, ¿no? De inteligencia, que ustedes recordarán que no tiene tres niveles, ¿verdad? Tiene más categorías, ¿no? Tiene hasta 5 o 6 categorías, ¿no? Según el puntaje, eso se convierte luego en un CI, ¿no? Coeficiente intelectual, y según ese número, ¿no? Según el CI, pues tú te vas a ubicar en una categoría, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si no más recuerdo, es promedio, por debajo del promedio, ¿no? Fronterizo, ¿no? Alto, muy alto, qué sé yo, ¿no? Entonces hay muchas maneras, las categorías, ¿ya?
de los niveles de la variable que se está midiendo, eso te lo proporciona el manual, ¿ya? El manual, ¿ya? Yo estoy colocando aquí algo más general, pero hay manuales que son más específicos y tienen, por ejemplo, nivel muy bajo, bajo, normal, alto y muy alto, ¿no? Vemos que tiene ya 5 categorías, entonces eso es porque así el autor del instrumento lo ha, bueno, eso es su propuesta, ¿no? Su propuesta de medición y de diagnóstico también, ¿ya? Luego tenemos los otros estudios que de repente alguien se anime o de repente la gran mayoría se anime a hacer este tipo de estudios, ya los de tipo correlacional. Los de tipo de correlacional son muy fáciles de entender. Son aquellos que buscan hallar la relación, ¿ya? Entre dos variables, ¿ya? Entre dos variables. Ejemplo, determinar la relación entre inteligencia emocional y ansiedad en estudiantes de secundaria de una institución educativa nacional de Lima Sur, 2020. ¿Qué pueden observar aquí? Este estudio de acá tiene dos variables, ya, dos variables. Aquí también un poquito comentarles, ¿no? Cuando es una sola variable, significa que tú vas a utilizar un solo instrumento, nada más, ¿ya? Pero cuando son dos variables, quiere decir que vas a tener que utilizar dos instrumentos, o sea, dos veces vas a evaluar al estudiante, ¿no? Al participante, o al grupo, ¿no? Al grupo, porque a veces hacemos evaluaciones grupales. Entonces, si son dos variables, quiere decir que vamos a darles dos cuestionarios, dos pruebas, dos escalas. Ahí está, la mayoría ya se conectó. Ya, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Entonces les va a tomar más tiempo en evaluar, ¿no? Pero creo que no es nada de otro mundo. La gran mayoría hace dos variables y no ha tenido ningún problema en evaluar. Pero en estas circunstancias sí, ¿no? Evaluar ya se ha hecho un poco tedioso por la situación en que estamos viviendo, ¿no? Ya se opta por hacerlo de forma virtual, por ejemplo. Y la intención, la intención de los cuadros estadísticos en un estudio de tipo correlacional es justamente hallar la correlación. La correlación es un valor numérico que nos indica, ya, o nos, digamos, si ambas variables se relacionan, cómo es la relación y el nivel de significancia de esa relación, que lo vamos a explicar poco a poco, ¿no? Pero más o menos este es el cuadrito que se busca hallar, ¿ya? Normalmente puede hacerse la correlación de Spearman, la correlación de Pearson, ¿ya? Eso se les va a enseñar, ¿ya? Esa es la intención de un estudio correlacional, ¿ya? Es, digamos, distinto, ¿no? Al estudio descriptivo, ¿ya? Y hay estudios de tipo comparativo, ¿ya? En donde es una sola variable, pero a veces tenemos más de un grupo, ¿ya? En nuestra muestra de estudio. Un ejemplo, ¿no? Determinar si existen diferencias, ¿ya? Significativas de ansiedad o del nivel de ansiedad en estudiantes de secundaria de una institución educativa nacional de Lima Sur, según el sexo, ¿no? Según el sexo, entonces estamos diciendo que vamos a comparar el nivel de ansiedad en quiénes, en hombres versus mujeres, o sea, quienes tienen mayor nivel de ansiedad. En este caso, con la estadística, lo que vamos a hallar es quienes puntúan más alto, porque no podemos decir quiénes tienen nivel más alto, ¿no? Eso sería un cualitativo, ¿no? Pero en sí lo que vamos a intentar hacer es ver los puntajes de ambos grupos, tanto de hombres y mujeres, ¿no? Los puntajes me refiero a los valores numéricos que obtengamos de las pruebas, ¿no? De la prueba de ansiedad en este caso, y compararlos, nada más. Comparar todos los puntajes de las mujeres versus los puntajes de los hombres y determinar estadísticamente quién ha puntuado más alto, ¿no? Grupo que puntúe más alto, podríamos inferir que es justamente aquel grupo que tiene mayor ansiedad, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los grupos que puntúen más bajo, podemos inferir que tiene un nivel bajo de ansiedad, ¿ya? Entonces, esos son los tres estudios que vamos a tratar de dar respuesta y de enseñarles en este curso. Tipos de estudio. Vamos a empezar entonces con el programa. Para los que no tienen el programa, se les ha enviado un Word,
Ya, si no tienen esta versión, de repente tienen una versión anterior, aunque entre versiones no cambia mucho, pero si desean actualizar su programa o si no lo tienen y quieren instalarlo, yo les he enviado un Word, ya. En este Word está el enlace de donde pueden descargar el programa, ya. Ahí está, link de descarga. Acá te va a mandar a Drive, ya, Google Drive. Ahí es donde están las carpetas y el instalador del programa. Y también te he colocado un video donde indica cómo instalarlo, ¿ya? Entonces eso te lo he enviado, ya lo tienes en tu correo. Es por eso que yo les pregunté en la tarde que me confirmen si les llegó, porque yo quería que me confirmen más que todo si los correos estaban bien escritos, porque a esos correos es donde yo voy a enviar cada sesión todos los materiales. He visto que nadie me ha dicho, o bueno, todos me han dicho que sí llegó, por lo menos, ¿no? Si hay alguien que no le llegó, me avisará pues cuando termine la clase para comprobar si su correo lo escribió bien. ¿Ya? Luego, ya, empecemos con el programa. Yo les he enviado este archivito que dice base de datos limpio, ¿ya? Ese va a ser nuestro primer archivo que van a abrir, ¿ya? Una vez que ya tengan instalado, claro, está el programa, en donde vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero, ¿ya? Cuando ustedes abran este archivo, doble clic y se les va a abrir esta ventana del programa, ¿ya? El programa tiene dos ventanas en sí, es muy parecido al Excel, ¿ya? Tiene dos ventanas, uno se llama vista de datos, donde uno ingresa justamente los datos, y vistas de variables, es donde uno le va a dar los nombres a las columnas, ¿no? ¿Se acuerdan que Excel uno ingresa los datos y en la parte superior siempre colocan pues el nombre de esa columna, ¿verdad? Si voy a colocar hombre, mujer, en la columna de arriba debo colocar sexo, ¿no? Eso hacemos en Excel. En el SPS tenemos que hacer algo parecido, algo parecido. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero que vean es que el SPS tiene dos vistas, ¿ya? Vista de datos, donde yo ingreso datos, pero miren, en sí lo que el SPS quiere es que uno ingrese datos numéricos, ¿ya? Es igualito al Excel, uno ingresa datos numéricos, ¿ya? Y cuando uno ingresa datos se crean columnas, ¿ven? Pero justamente estas columnas no están con el nombre que uno quiere. Entonces es por eso que en vista de variables te aparecen ya las columnas y donde tú tienes que darle los nombres, ¿ya? Y ahorita lo vamos a ver. Pero para eso es importante recordar los instrumentos que vamos a utilizar o que podríamos utilizar, ¿ya? Otra cosa que también quiero decirles es que ustedes pueden preguntar en cualquier momento. Ya, a mí es importante que pregunten. Si hay algo que en instante no se comprendió, activen su micrófono y digan, este profesor, ¿puede repetir esa parte última que ha dicho? Entonces yo normal lo puedo hacer, no hay ningún problema, ¿no? O profesor, no entendí esta otra parte y lo puedo volver a explicar. Ya, yo no, al contrario, me gusta que pregunten porque eso es bueno, eso es bueno. Ya, entonces son libres, ¿no? Tengan esa seguridad también, ¿no? Y esa apertura de poder preguntar, ¿ya? Acuérdense, cuando participen es cuando van a aprender más, ¿ya? Entonces ahí los que están, ustedes ya saben, ¿no? Cómo son el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje emocional, participativo, es el que pues impregna más, ¿no? En la memoria. Y en este caso importante eso. Y ahorita voy a hacer que participen también, ¿ya? Entonces, quiero que vean este archivo que también les he enviado, ¿ya? Y vamos a hacer desde cero. Para poder hacer el SPS y utilizarlo, mejor dicho, nosotros tenemos que conocer o tenemos que utilizar cuestionarios, ¿verdad? Eso ya nosotros ya sabemos, ¿no? Usamos cuestionarios para justamente pues recolectar información, en este caso de comportamientos, ¿no? Los cuestionarios lo que trata de hacer es informarnos sobre los comportamientos que tienen o que están presentando o que hacen o que realizan o que realizarían o que realizaron, ¿no? Los participantes, ¿ya? Eh, entonces, imaginemos, ¿ya? Que tenemos dos cuestionarios, ya vamos a tratar de hablar sobre los estudios correlacionales que usan dos pruebas,
¿ya? La primera prueba que nosotros podríamos usar, digamos que esta es una investigación que yo quiero hacer. Yo quiero hallar la relación entre la variable felicidad, acá está su cuestionario, miren, ya tiene 5 ítems, ¿no? Un cuestionario bien corto, ¿no? Lo hago corto porque quiero que se entienda rápido, ¿no? Pero en realidad ustedes saben que los cuestionarios pues a veces tienen 20 preguntas, 30 preguntas, 60, ¿no? Hasta 100 o más, ¿no? Entonces, pero creo que en este ejemplo es suficiente con 5 preguntas, ¿ya? Es un cuestionario que yo he inventado, ¿ya? Por eso, cuestionario de felicidad de Pepito, ¿ya? Tiene 5 preguntas y como pueden ver tiene 3 opciones de respuesta, ¿ya? Si tuviera 2 no hay problema, si tuviera 4 también, ahí ustedes saben que ahí el número de opciones de respuesta puede variar, eso no hay ningún problema, ¿ya? Luego, nuestra segunda variable que quiero hallar la relación es autoestima. Acá está, inventario de autoestima de Joselito 2016, ¿no? Inventado también. Entonces pueden ver, el primer cuestionario que mide felicidad es este de aquí, ¿ya? El segundo cuestionario que mide autoestima es este de aquí. Tiene solamente 4 ítems, ¿ya? Nada más. Entonces, algo parecido es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Van a usar un cuestionario que debe tener opciones para marcar. En este caso, por coincidencia, el primero tiene 3 opciones para marcar, como también el segundo cuestionario tiene 3 opciones para marcar. Puede tener 4 o 5, eso no hay ningún problema, ¿no? Puede tener hasta 2, ¿no? Uno no, bueno, si tiene uno no tendría sentido mucho, ¿no? Mínimo tiene que haber 2 opciones para marcar. ¿Ya? Algo que también ustedes recordarán cuando utilizan los cuestionarios es justamente que nosotros, por ejemplo, preguntamos la edad, ¿no? La edad de la persona que vamos a evaluar. También tenemos la costumbre de preguntar el sexo, si es hombre o mujer. Por ejemplo, si es estudiante, ya de secundaria o de primaria, o de repente es un estudiante universitario, podemos preguntarle el grado, ¿no? El grado escolar, o si es universitario, el ciclo académico, ¿ya? Y, por ejemplo, acá estoy preguntando el tipo de colegio, ¿ya? Tipo de colegio particular y estatal. Esto de acá es a manera de ejemplo. Es un ejemplo nada más. Ustedes si hacen en organizacional, de repente también pregunten la edad, pregunten sexo. De repente no pregunten grado escolar, ¿no? Porque ustedes van a hacer un estudio en una empresa de repente. De repente ahí pueden preguntar otra cosa. No sé, depende de ustedes que quieran saber. A mí se me ocurre, es muy habitual preguntar, por ejemplo, el cargo, ¿no? El cargo que ocupa en la empresa, ¿no? Si es secretaria, administrador, vendedor, ¿no? Entonces ahí también podemos un poquito pedir esa información, ¿ya? Si es en un centro de salud, podemos pedir, por ejemplo, la profesión también, se me ocurre, ¿no? Yo quiero evaluar a enfermeros, doctores, quiero evaluar el síndrome de Burnout en todos los trabajadores de un hospital. Entonces ahí vas a encontrar, pues, desde secretarias, contabilidad, el área, qué sé yo, los médicos, las enfermeras, los de seguridad, bueno, todos ellos forman parte, ¿no? De esa empresa. Entonces ahí podríamos colocar aquí, pues, que ellos indiquen, ¿no? De qué cargo tienen en esa empresa. Entonces, esa es la manera de ejemplo, ¿ya? Lo que quiero que ustedes comprendan con este ejemplo, que no está por gusto, es lo siguiente, ¿ya? Para edad se va a ver un valor numérico. No puede decirte que tiene 22 años, 23 o 30. Hasta ahí no hay ningún problema, porque acuérdense, el SPS trabaja con números, ¿ya? Con números. Acá viene el asunto en sexo. En sexo, el participante puede ser que me diga que es hombre, o podría marcar aquí, o puede decir que sea mujer, ¿ya? Pero ustedes en el SPS no van a escribir pues la palabra hombre o la palabra mujer, ¿verdad? Estoy diciendo que el SPS se va a trabajar con números. Entonces, lo primero que deben tomar en cuenta cuando quieren llenar una base de datos es codificar sus opciones para marcar. ¿Ya? Si ustedes le dan, no es necesario codificar porque ya está con un valor numérico, ¿no? No lo vamos a codificar, no es necesario. Pero el sexo sí, porque son palabras, tengo que codificarlas. Entonces a los hombres le voy a dar el valor de 1 y cuando sea mujer le voy a dar el valor de 2. ¿Ya? Por ejemplo, en grado escolar
pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, hay que codificar aquí, facilito, ¿verdad? Si son primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, entonces lo más viable, creo que ustedes también estarán de acuerdo conmigo, es que para primer grado le vamos a decir que tenga el valor de 1, ¿no? Segundo grado va a ser el valor de 2, tercer grado 3 y así para los demás. Entonces estoy codificando, ¿no? O sea, si Pepito está en primer grado, yo en la base de datos no voy a escribir primer grado, ¿verdad? Lo que voy a escribir es el valor de 1, ¿ya? Si está en quinto grado, yo no voy a escribir en el SPS quinto grado, sino voy a colocar el valor de 5, ¿ya? Luego, otro ejemplo, tipo de colegio. Acá tenemos dos grupos, ¿no? Puede ser particular, privado o estatal, nacional. De la misma manera, ¿ya? Yo no puedo escribir esto en el SPS para saber cuántos eran de particular y cuántos eran de estatal. Entonces, lo misma recomendación. Hay que asignarles un valor numérico. Puedo colocar 1 para particular y estatal 2. Puede ser a la inversa, no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema. Yo también al hombre le puedo poner el valor de 2 y a la mujer el valor de 1. No hay ningún problema en eso. Pero la intención es, quiero que se me entienda, ya es asignarle un valor numérico. ¿Ya? Eso nada más. Ya esto también ustedes ya deben conocer, ¿no? Ustedes saben que cuando utilizamos un cuestionario, las opciones, ya que el participante pues marque, evidentemente para sacar la puntuación, ustedes saben que cada opción de respuesta tiene un valor numérico, ¿no? Eso ya ustedes ya lo conocen, ¿verdad? En psicometría, en sus prácticas o ya en su trabajo como tal, saben que es así, ¿ya? En este caso, estamos viendo que para la pregunta número 1 hay 3 posibles respuestas. Puede decir poco, algo o mucho. ¿Ya? Pueden darse cuenta que el poco vale un valor de 1, algo tiene un valor de 2 puntos y mucho un valor de 3 puntos. Estos valores que ven 1, 2 y 3 te lo determina el instrumento. ¿Ya? No es algo que ustedes lo pongan, que podría ponerlos también, no hay ningún problema, pero por conocimiento se sabe que estos valores ya vienen ya en el manual del instrumento o en el artículo del instrumento, ya indica cuál es el valor que va a tener cada opción de respuesta que justamente conteste el paciente, el participante, el trabajador, ¿ya? Entonces, eso, ya, eso. Acá igualito, ¿no? Acá igualito, ¿no? Tiene 3 opciones para marcar y igualito cada uno tiene un valor. El primero es no, a veces y sí, ¿no? Entonces ahí también. Entonces esto es propio de los instrumentos, ¿ya? El valor numérico es propio de los instrumentos. Los instrumentos en sus manuales o en algún artículo debe ahí decir cuál es el valor que se le va a dar a cada opción de respuesta. Es más, en el mismo protocolo ya está, ¿no? A veces no hay ni que buscar en el manual, ya en el protocolo están los valores numéricos. Ya hay que ahí. A ver. Luego, ¿cómo vamos a llenar? Y acá quiero que participe una persona, ¿ya? Para que vean esto. De la siguiente manera se va a llenar en el SPS, ¿ya? En el SPS tú vas a abrir acá tu programa, acá lo vamos a colocar un costadito, ¿ya? Es muy fácil, es muy fácil. Imaginemos que acá lo hemos borrado todo, así va a estar en blanco, ¿ya? Uno abre o uno crea el archivo y va a estar en blanco, pero en este caso yo ya les envié un archivo, ¿no? Para que lo abran nada más y va a estar en blanco y ustedes ingresen y llenen, armen su base de datos, su estructura. Eh, lo primero que yo les sugiero a ustedes, ya, a ustedes, claro, esto pensando, ¿no? En algo virtual, en algo presencial, ¿no? Si es en algo virtual va a ser de repente de otra manera, ¿ya? Pero vamos a ver. Lo que yo intento decirles aquí, antes de empezar, es que cuando ustedes recojan, ¿no? Evalúen a un grupo de personas, es importante, y esa es una recomendación, que ustedes codifiquen a la persona. O sea,
Digamos que Pepito llenó este cuestionario, entonces a Pepito le das el valor de 1. Luego por ahí tienes a Chabelita, que también pues participó. Entonces Chabelita te entregó, entonces tú le escribes con lápiz, lapicero en su cuestionario y le pones el valor de 2. Pero es importante que le asignes un número para que cada hoja esté codificada y tú sepas quién es esa. No es que sepas la persona, pero sí que sepas que cuando tú llenes y por ahí se te escape un dato y como tú lo has codificado, busques la hoja que tenga el valor de 2 y por ahí completes y por ahí se te escapó algún valor numérico cuando llenaste tu base de datos. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, en vista de variables, voy a colocar la n, ¿ya? La n significa número de participante, ¿ya? Si yo lo suelto, van a ver que acá se crea una columna que dice n, ¿ya? Luego, ahí sí puedo seguir con la columna edad. Voy a crear la columna edad, ¿ya? Escribo aquí, edad, ¿ya? Ahora, si ustedes revisan aquí, se van a dar cuenta que apareció la columna edad. ¿Qué más me hace falta? Voy a colocar sexo, ya, voy a colocar grado escolar. Y acá viene la primera recomendación que tiene el SPS. No puedes utilizar barra espaciadora ni guión. Tienes que colocar, en este caso, guión abajo. Ya, ese es para que puedas separar entre una palabra con otra. Grado escolar. Ya, grado escolar. Entonces ahí puedes ver, si quieres separar, ya, dos palabras, tienes que utilizar guión abajo. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Tipo de colegio. Tipo de colegio. ¿Ya? Ahí está. Ujú. Ya está, ahí estamos bien. Vista de datos, miren acá. Número, ¿no? Edad, acá voy a colocar la edad. Sexo, grado escolar, tipo de colegio. ¿Ya? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ya coloqué. Ahora, esto de aquí se llama variables sociodemográficas. Así se les conoce. ¿Ya? Variables sociodemográficas. Acuérdense que cuando evaluamos no preguntamos el nombre, ¿no? Porque en verdad no lo vamos a usar, ¿no? Y es mejor guardar el anonimato de nuestros participantes. Una vez que yo termino de colocar mis variables sociodemográficas o datos sociodemográficos, ahí lleno mi primera plantilla o armo mi plantilla para mi primer cuestionario. ¿Ya? El primer cuestionario es felicidad. Tiene 5 ítems. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá yo les recomiendo de esta manera. Van a colocar fel de felicidad, guión abajo, 01, que significa ítem 1. Ítem 1, miren, felicidad, ítem 1. ¿Ya? Esa es la codificación que, bueno, es mi estilo. Otro, fel, ¿ya? Que es de felicidad, del instrumento felicidad, 02. Ese es el ítem 2. Es la pregunta 2, que luego tengo que llenar lo que han contestado. Aquí luego sigue igual, fel, en abajo, 03 para el ítem 3, fel, ya, 04, y por último, fel para 5. ¿Ya? 5, nada más. De esa manera codifíquenlo, ¿ya? O sea, pongan ahí las abreviaturas o las primeras palabras de la variable que mide su primer instrumento, ¿ya? En este caso son 5 ítems, por eso hay del 1 al 5. Ya terminé el primer cuestionario. Voy a hacer lo mismo con el segundo cuestionario, que es autoestima, y como pueden ver, solo tiene 4 ítems, nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué se me ocurre? Vamos a poner out de autoestima, guión abajo, 1. ¿Ya? Luego, lo mismo puedo hacer para los demás. ¿Ya? Puedo colocar autoestima. Ojalá, no me permite duplicar, pero yo le pongo el 2. Ahí está, autoestima 2, es el ítem 2, el ítem 3, y termino con el ítem 4. ¿Ya? El ítem 4. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora quiero que vean aquí ya hemos terminado, ya está nuestra plantilla de nuestros 2 cuestionarios. Ahora, si fuese un cuestionario nada más, entonces ya hubiéramos acabado hace rato. Pues acá ven que estamos trabajando una plantilla que tiene variables sociodemográficas. Acá están los ítems del primer cuestionario, las preguntas del primer cuestionario, y acá están las preguntas o los ítems del segundo cuestionario. ¿Ya?
De esa manera se arma ya tu base, bueno, en este caso, no la, bueno, sí, la base de datos, ¿no? La estructura de donde vamos a llenar o vamos a ingresar nuestros datos, ¿ya? Aquí viene algo interesante. Todo déjenlo en numérico, ¿ya? Tipo, déjenlo en numérico. Anchura, también, no hay ningún problema. Aquí en decimales es donde yo quiero que ustedes coloquen el valor cero, ¿ya? Valor cero. Salvo que quieran colocar valores que tengan decimales, como por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir pedir la estatura o el peso, ya, de una persona. Entonces ahí sí, ahí se puede utilizar decimales. ¿Por qué hay que borrar eso? Porque miren, si yo coloco aquí, a ver, ya, en los últimos. Si yo coloco aquí un valor, pongo 1, mire lo que queda, se pone 1 entero. ¿Por qué? Porque yo he colocado que no hayan decimales en el ítem 3 de autoestima. Pero en el ítem 4 pueden ver que he colocado que aparezcan 2 decimales. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo un valor entero, por más que sea el valor entero, me va a salir automáticamente un 1, ¿no? O sea, el valor entero que he ingresado y 2 decimales, ¿no? 2 ceros. Entonces yo no quiero que salga eso, entonces lo borro aquí. Lo borro, lo pongo en 0 y pueden ver que ya el número está entero, ya no está con decimales. ¿Ya? Ya no está con decimales. Eh, hasta aquí, hasta aquí creo, a ver, no sé, siento que he corrido mucho. ¿Me pueden dar un feedback por el chat y de colocar que si, cómo va? ¿Se entendió? A ver, ¿se ha entendido? ¿Hay algo que no se ha entendido? Yo con todo el gusto puedo repetir algo concreto, ¿no? A ver, Flavio dice que sí. Abigail dice muy claro, todo está claro, ahí está. Ahí está, ya, ahí está. Tenemos que tener ese contacto siempre, ¿ya? Yo quiero que me apoyen en ese sentido, porque entenderán que yo siento que hablo solo, ¿no? Y eso es lo que a veces uno siente cuando enseña, pero ya con los mensajes como que ya me vuelvo a conectar, ¿no? Y siento que sí, hay alguien que ahí me está recepcionando. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ya, muy bien, ya, ahora sí. De esa manera ya he llenado mi base de datos. Ese es mi primer rol, ¿no? Ya encuesté y ahora tengo que llenar mi base de datos, ¿no? Y el primer reto que tengo que tener, y es facilito, es hacer la estructura, ¿no? Ya lo hemos hecho nuestra estructura, ¿ya? Ahí es un ejemplo práctico nada más. Ahora les voy a enseñar cómo llenarlo, ¿ya? Y para esto sí quiero participación de una chica y luego de un chico. ¿Ya? Nada más quiero para que me digan nada más. Imaginen que son estudiantes de secundaria, ustedes elijan de qué grados, ¿ya? Ustedes elijan de qué tipo de colegio y ustedes me van a responder esto, ¿ya? Imagínense que son estudiantes de secundaria, ¿ya? Eh, sí, eso es lo que quiero que haga. Ya voy a llamar al azar, a ver quién puede ser. A ver, primero una mujer. A ver, está Grisel. A ver, Grisel, tienes este micrófono, puedes participar. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Grisel. Muy bien, Grisel. Vamos a imaginar que te voy a evaluar ya para que haya un ejemplo de cómo vaciar los datos. A ver, imagínate que eres de secundaria, Ya, Grisel, ¿ya? Dime, ¿qué edad tienes, Grisel? 14 años. Muy bien. Mujer, ¿verdad? Te saca una X acá. Ujú. ¿De qué grado eres, Grisel? Por lo general están en tercer grado, en tercer año, si más no me equivoco. Perfecto, sí tienes razón. ¿Qué colegio, Grisel? Estatal. Ahí está. Muy bien. A ver, Grisel, vamos a preguntarte el cuestionario de felicidad. Ya, Ya. imagínate que eres un adolescente que no, pues, que actualmente no está feliz, no tiene problemas, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo contestaría un adolescente que tiene problemas de repente en casa, qué sé yo, ¿no? Y que
de repente si le pregunto con este cuestionario, de repente pues la impresión sería que no está feliz, ¿no? Entonces, en base a eso yo te voy a hacer las preguntas. Ujú. A ver, ¿te sientes satisfecha con la vida? ¿Poco, algo o Un mucho? poco, Listo. ¿Te un sientes poco. poco? La 3, ¿la vida ha sido buena contigo? Algo, Ahí está. algo. Algo también. La 5, Mm, soy negativo ante los problemas. Algo sería. muy bien, muy bien, muy bien, listo. Bajo eso mismo, ahora te voy a preguntar a tu estima. Sigue siendo la misma persona. ¿Cómo contestaría? A ver, ¿te aceptas como eres físicamente? No, ¿Te fijas en tus cualidades positivas? a veces. ¿Eres una buena para nada? Sí, ¿Eres una inútil? también sí. Listo, listo, entonces. Muy bien, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Ahí está. Ahora, Ok, no, gracias a usted. gracias, gracias. Ahí está. Entonces, con eso, estos son de cuestionarios que he sacado, ¿no? Son fuertes, ¿no? Pero así preguntan algunos cuestionarios de autoestima que ahí saqué un par de preguntas. Y ya, pues, ¿no? Entonces estamos en un caso, ¿no? De una persona, pues, que podemos intuir que no es feliz y que su autoestima, pues, no está en un nivel adecuado, ¿no? Entonces, eso podemos inferir, ¿no? Por lo que podemos verlo con lo que ha marcado. Ahora, ¿cómo lo vaciamos esto? Ya, entonces, esta es persona número uno, ya, número uno, ya está. ¿Cómo lo vaciamos, profesor? Facilito, ¿ya? Facilito. Es facilito. Primero, miren acá el SPS, ¿ya? En el SPS, acuérdense, vista de variables, donde yo coloco los nombres de las columnas, ¿ya? Eh, y aquí vamos a colocar ya los datos, los datos. Persona número uno es aquí, ¿ya? Es aquí. Persona número uno, acá está. ¿No? Grande, ¿no? Con lápiz, lapicero hemos codificado. Entonces acá está, el código uno es esta hoja, este cuestionario que hay que asumir que está en físico, ¿no? Porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Evaluamos en físico, ¿ya? En virtual ya ustedes saben que en virtual todo se va automáticamente a crear, ¿no? Pero por eso no les voy a enseñar, o estoy enseñando como si cuando evalúen presencialmente, que es probable que hagan eso, ¿no? El próximo año, ¿ya? Entonces, número uno, ¿qué más? La edad de esta persona número uno, su edad es 14, muy bien. Sexo, sexo en este caso es mujer. Ahora usted me dirá, profesor, ¿escribo mujer? No, ¿verdad? Ya te dije que no se escriben, acá no se va a colocar palabras, sino el valor que le corresponde, ¿no? En este caso, mujer es un valor de 2. Yo le di esa codificación, puede ser al revés, no hay ningún problema, pero debe tener una codificación, esa es la idea. Grado escolar, en grado escolar es igualito, ¿verdad? Le corresponde un valor de 3, porque era de tercer grado. Tipo de colegio, profesor. Ah, era estatal. Ok, no hay plata. Ya, listo, entonces. Valor de 2. No hay plata, ya. Muy bien. Ah, no, no siempre así, ¿no? Hay colegios que son muy buenos los estatales. Yo vengo de un colegio estatal. Claro, pues porque mi mamá no tenía plata, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? Pero igual, son muy buenos. Eh, listo, acá. Felicidad. ¿Qué marcó? ¿Qué marcó? La señorita, a ver, poco, uno, ¿no? Uno, ¿ya? Luego, ¿qué sigue? Uno otra vez en el ítem 2. En el ítem 3, ¿qué marcó? Un valor de 2. En el ítem 4, un valor de 2. En el ítem 5, un valor de 2. ¿Ya? Entonces, eso quiero que se me comprenda, ¿ya? Algunos ya me van a decir, Jorge, ¿verdad que eso ya lo sabía, ¿no? Sí, yo sé que ya lo sabías ya, pero hay personas que todavía no saben, ¿no? Entonces, por eso estoy empezando de cero, ¿no? Entonces creo que ahí todos vamos a ir a estar a la misma altura, entonces. Luego,
Inventario de autoestima. ¿Qué marcó? A ver, aquí vemos que el primer ítem, ¿no? Ítem 1 marcó un valor de 1. En el ítem 2 marcó justamente a veces, que vale 2. En el ítem 3 marcó un sí, que quiere decir un valor de 3. Y por último, en el ítem 4 marcó a veces, que tiene que ser un valor de 2. Pues, ¿no? Un valor de 2. Ya está. De esa manera se llena. ¿Ya? De esa manera se llena. No es nada de otro mundo, es papayita para ustedes, ¿ya? Voy a hacer el último ejemplo, ¿ya? Voy a hacer el último ejemplo con un varoncito ahora, ¿ya? Un caballero. Yo utilizo varoncito porque yo había hecho mis prácticas en un colegio y siempre de esa manera me comunicaba con los estudiantes. Y a veces me olvido que ustedes ya son adultos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, puede ser Víctor, Víctor Hugo, Paredes, Marcelo. Sí, profesor, buenas. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. A ver, Víctor, igualito, vamos a asumir que eres de secundaria, tú escoges la edad, tú escoges el grado, el tipo de colegio, y ahora quiero que asumas un chico que está feliz, ya, de repente, qué sé yo, no tiene ningún problema en casa, se lleva bien con su familia, con sus amigos, no hay ningún inconveniente, ya, es feliz y su autoestima está dentro de lo que se espera para su edad, ya, entonces vamos a empezar. ¿Qué edad tendrías, Víctor? 15 años. 15 años, ahí está, quinceañero. Vamos a ver. Sexo, ya está, varón. Grado escolar, 15, 15. 15, profesor, 15. la edad 15, hombre, Ya, grado escolar, ajá. Eh, cuarto año, cuarto año, cuarto cuarto. año, Muy bien, cuarto año. ahí está. ¿Hay plata? No hay plata. Ahí lo que se necesita. Ahí está. Entonces, particular. Sí, en particular. Ahí está, muy bien. Eh, aquí, ahí van las preguntas. Número 1, ¿qué marcarías? Mucho, 2, mucho, ahí está. 3, mucho, ahí está. 4, mucho, ahí está. 5, poco. muy bien. Ahora pasamos con la pregunta de autoestima. ¿Qué marcarías en la 1? Sí. ¿Qué marcarías? Sí, 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 Perfecto. Siguiente. sí, Ya está. Siguiente. no, Siguiente. no, Muy bien. Muy bien, Víctor. Perfecto, entonces. Quedó ya, clarísimo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos, con este ejemplo y con esto cerramos. Ya vamos a vaciarlo. Ya vamos a vaciarlo. Eh, vamos a vaciarlo y empezamos. Entonces, aquí, ¿qué le corresponde? Acuérdense, la codificación, ¿no? Esta es la segunda persona. Entonces sería, podríamos decir que lo vamos a codificar con el valor de 2. ¿Ya? Entonces ponemos acá 2. Luego sigue la edad de la persona que tiene el código 2, 15 años. ¿Ya? Sexo, 1, ¿verdad? Porque es hombre. Grado escolar es de cuarto, le corresponde el número 4. Tipo de colegio particular, muy bien, valor de 1. Luego el ítems de felicidad número 1, vemos, ¿no? Mira, hay un 3, 3, 3, 3, 2. Muy bien. Pues 3, 3, 3, 3, otro 3 y el ítem 5 tiene un valor de 2. Ya. ¿Qué más? Aquí igualito. El de ítem 1 de autoestima tiene un valor de 3. De igual manera el ítem 2, el ítem 3 tiene un valor de 1 y el ítem 4 también tiene un valor de 1. ¿Ya? De esa manera se llena. Ya creo que con estos dos ejemplos quedó clarísimo, ¿verdad?
no es nada de otro mundo, ¿ya? No es nada de otro mundo. Entonces, lo único que quiero que se entienda es que primero coloquen sus datos sociodemográficos que deben estar codificados, luego coloquen los ítems del primer cuestionario que van a usar y por último coloquen los ítems del segundo cuestionario. Eso nada más es lo que tienen que saber para hacer su plantilla de base de datos. Y ahí tienen cómo llenarlo. ¿Ya? Ya tienen cómo llenarlo. Creo que está clarísimo el ejemplo. Entonces lo voy a guardar. Ya lo voy a guardar con plantilla. Ejemplo. Guardar. Ya está. Ya, eso nada más. Eso nada más. ¿Cómo se guarda? Acá dice guardar como. Y ahí tú le das el nombre, le dices dónde quieres que se guarde. ¿No? Igualito como si fuese un documento de Office. No es nada otro mundo. ¿Ya? Manoseen su programa. Manosear quiere decir estar ahí tocando, entrando, saliendo, revisen, ¿no? Es la única manera de que se familiaricen ya con el programa. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tienen cómo practicar para los que no sabían. Practiquen, ¿ya? Ustedes desde cero vuelvan a hacer su plantilla. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes? Pueden hacerla por escrito o pueden activar su micrófono. Bien, mientras, si es que hay preguntas, la pueden hacer. También comentarles ya que en el curso, ustedes al participar tienen asesoría individual gratuita de 30 minutos una vez a la semana. ¿Ya? No es a solicitud de ustedes. Puede ser que una semana lo quieran, la otra semana no lo quieran, de ahí la tercera semana sí, es a petición de ustedes, ¿ya? Pero pueden solicitar por lo menos una vez a la semana una asesoría de 30 minutos para aquellos que estén, bueno, quieran hacer un trabajo o estén haciendo un trabajo y tengan preguntas o deseen alguna orientación, ¿ya? De preferencia con anticipación 2 días antes para poder darles fecha. Las fechas va a ser de lunes a viernes entre las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. O sea, entre esos horarios yo le puedo decir, o podemos coordinar, ¿no? En donde tú puedas y yo pueda y establecemos un horario, ¿ya? Durante el transcurso del curso, o sea, cuando termine el curso ya, pues, ya no tienes opción a esto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces eso se los menciono, ¿ya? A ver, ahí está la pregunta. No, no es acumulable porque ahí si fuese acumulable se me va a juntar con la gran mayoría, ¿no? Este es una opcional, pero no es acumulable, o sea, es según sus necesidades, ¿no? No vayan a pensar que son 8, que estoy obligado a asesorar, 8 veces obligado a asesorarlo, no necesariamente, ¿no? O sea, es simplemente cuando ustedes lo requieran, ¿no? Algunos de repente durante todo el curso solamente deseen 3 veces, 4 veces, ¿no? Entonces ahí. Hay una buena pregunta, ¿no? En la parte de medida. En la parte de medida, y eso también quiero mencionarles a ustedes eso. Entonces, ya quedó claro el tema de las asesorías individuales, ¿ya? Ahí está. Ya está nuestra base de datos. Acá están las medidas que ustedes, justo ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué debo colocar allí? Hay 3 opciones, ¿ya? Nominal, ordinal y escala, ¿ya? ¿En dónde está eso? Aquí en el SPS, ¿ya? En vista de variables, acá hay una columna que dice medida. Medida. Acá sí, medida, ¿ya? Quiero que vean aquí que hay 3 opciones. Escala, ordinal y nominal, ¿ya? Yo coloco escala cuando, por ejemplo, los números que estoy colocando tienen, por ejemplo, decimales, ¿ya? Por eso ven una regla, ¿no? Que es más específico, ¿no? O, por ejemplo, valores con la temperatura que también tienen decimales, ¿no? Entonces, la estatura, por ejemplo. Y acá en la diapositiva dice, ¿no? Escala, ¿verdad? Son variables continuas, también se les conoce. Puede ser el peso, la talla, ¿no? Número de hijos, puede ser también, ¿ya? Escala. Números enteros también, ¿ya? Números enteros. Por ejemplo, en este caso, ya. Luego tiene ordinal.
Ahí está. Ordinal se coloca cuando los valores que ingreso hay una jerarquía de por medio. Por ejemplo, en la edad, ya ahí hay un orden, ¿verdad? Hay un orden. Pero también puede ser escala, ya puede ser escala, como también podría utilizar ordinal, porque hay un orden, ¿no? Hay un orden. Primero 9 años, luego 10 años. Cualquiera de los dos podría ser. Pero miren aquí, por ejemplo, en grado escolar. En grado escolar, ahí sí hay un orden, ya, hay un orden. No es una unidad de medida, y eso también es la diferencia. La escala se utiliza mucho cuando hay una unidad de medida. Por ejemplo, ¿no? Gramos, centímetros, metros, litros. Hay unidades de medidas, magnitudes de medida. Ordinal es cuando son valores que no tienen unidades de medida, pero lo que tienen o se caracterizan es porque tienen un orden. El grado escolar, por ejemplo, tiene un orden. Primero está primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Entonces yo podría colocar ahí ordinal en el grado escolar. Ordinal. En el número yo podría colocar escala, no hay ningún problema. ¿Ya? En la edad tiene unidad de medida, ¿verdad? 13 años, ¿no? El año es una unidad de medida. Entonces también le corresponde escala para ser más específico. Sexo. Sexo, por ejemplo, sexo no tiene unidad de medida, ¿no? No tiene un orden. No vamos a decir primero son los hombres, luego las mujeres, ¿no? Porque ahí sí, pues, me van a linchar de repente, ¿no? No puedo afirmar eso, ¿no? Ni tampoco al revés, ¿no? ¿Qué puedo decir? Nominal, o sea, no hay un orden establecido. Puede ser primero hombres, luego mujeres, como también puede ser al revés, ¿no? Por ejemplo, el tipo de colegio también se puede considerar el tipo de colegio también se puede considerar nominal, porque simplemente no hay una jerarquía, no tiene una unidad, una magnitud de medida, simplemente son grupos nada más. Por ejemplo, tipo de colegio puede ser primero colegios estatales y luego colegios privados o viceversa. No hay un orden, no hay una jerarquía, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí de esa manera se hace. En el caso de los ítems, ¿ya? En el caso de los ítems, no hay una unidad de medida, ¿verdad? Las opciones para marcar no tienen unidad de medida, simplemente son valores que tienen un orden, una jerarquía, ¿verdad? Primero va a ser poco, ¿no? Luego le sigue algo y luego le sigue mucho, ¿no? Por eso cada uno tiene su propio valor numérico. Entonces, si hay una jerarquía, pero no hay una unidad de medida, ¿ya? Le corresponde ordinal. Ordinal, ¿ya? Entonces todo sería ordinal cuando hablamos de los ítems. ¿Ya? Ahí está. Entonces eso es si ustedes quieren colocar eso. ¿Ya? De esa manera se escoge. De esa manera se escoge, ¿ya? Entonces quiero que vean ahí. Nominal, cuando no hay ninguna jerarquía. Hombre o mujer o hombre. Niño o niña. ¿Ya? Es universitarios versus docentes. No hay un orden, no es que uno va primero, el otro no. No, simplemente son términos nada más, grupos. Ordinal sí, cuando son ordinales, cuando la variable ya tiene un orden, ¿no? Por ejemplo, puede ser puede ser el orden de los ciclos, el ciclo académico, por ejemplo, ¿no? Si yo pregunto ciclo académico, ahí sí hay un orden, ¿no? Primero, primer ciclo, segundo ciclo y así sucesivamente. Grado escolar, por ejemplo. Por ejemplo, el grado de instrucción o el grado profesional, ¿no? Puede ser licenciado, magíster, doctor. Ahí sí hay un orden, ¿no? Hay un orden. Primero va uno y luego el siguiente, así, ¿no? En la escala hay un orden, pero acuérdense que la escala se utiliza cuando son variables que tienen unidades de medida, ¿no? Centímetros, gramos, litros, ¿ya? Años, por ejemplo. Ya, ese es para que lo tengan en cuenta. Ahí he tratado de responder la pregunta, entonces. Ya está. Ahora sí, ¿qué más hay que saber? Ah, esto también pueden aprender, ¿ya? En su base de datos. Voy a cerrar esto. No, acá mismo lo puedo hacer.
acá hay uno donde dice valores, ¿ya? En valores yo puedo darle valores de etiqueta. Por ejemplo, a sexo, ustedes han colocado en sexo, pueden ver que en sexo hay un valor de 2, 1, ¿no? Acá puede ser 3, perdón, 1, 2, 1, 1, 1. Digamos que he ido llenando. Yo puedo hacer que esto también se convierta en palabras, pero sigue siendo números, solo que yo puedo asignarle palabras o etiquetas. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Le dan a sexo, ya entran a valores, le dan clic aquí, ya, le dan clic aquí, donde están esos puntitos, al costado de ninguno, ¿no? Colocan ahí el valor, ya. El primero que era, uno que era, hombre o mujer. Si no se acuerdan, no hay problema, revisen su cuestionario, ¿no? En su cuestionario debe ahí estar. Uno era hombre, ya, uno era hombre. Entonces acá coloco uno y acá coloco la palabra que le corresponde, hombre, hombre, ya, añadir. Luego, dos era mujer, mujer, añadir. Le doy a aceptar, ya, le doy a aceptar y van a ver aquí esto de acá. Así está inicialmente. O sea, la base de datos sigue estando compuesta por valores numéricos. Pero aquí en esta icono que ven un 1 y una A, significa que yo estoy agregando etiquetas de valor. ¿Para qué? Para yo tener en cuenta que el valor 2 significa mujer y el valor 1 significa hombre. ¿Ya? Esto también es importante hacerlo. ¿Ya? Ahorita lo voy a explicar por qué. Igual pueden hacer para grado escolar. ¿Ya? Para grado escolar también puede ser lo mismo. Para grado escolar puede ser lo mismo. Entran aquí a grado escolar, entran a valores, ponen 1, ¿qué puede ser? Primer grado. Acá si gustan ya no es necesario pues separarlo con guión abajo, de frente nomás. 2, segundo grado. ¿Ya? Añadir siempre. 3, tercer grado. Añadir. ¿Ya? 4 es cuarto grado. Añadir. Y por último, número 5, quinto grado. Ya, quinto grado. Le dan a aceptar y van a ver acá, ¿no? Ahí está, ¿ves? Bueno, quinto nomás le puse sin grado, ¿no? Pero ya, asumimos que así lo escribí. Miren cómo estaban valores numéricos y con los valores de etiqueta yo puedo saber más o menos ese código que le he asignado ya a qué etiqueta le corresponde, ¿no? Qué grupo le corresponde. Tipo de colegio de la misma manera puedo hacerlo. Y así para otros más. En la edad no es necesario, ¿verdad? Yo no necesito convertir 14 a qué lo voy a convertir a nada. Yo 14 y ahí queda el asunto. Pero en sexo sí pueden hacer eso, ¿verdad? Porque van a colocar primero los valores numéricos y ahora ya pueden asignarle etiquetas a esos valores numéricos. Ya en grado escolar igual, tipo de colegio y así para otras cosas que quieran preguntar. Ya, facilito. Eso también. A ver, ¿qué más tenemos programado? Ya está esto. Aprovechar también, ¿no? Una manera de motivar a ustedes a que ingresen en cada clase es que solo para los que se conecten y se queden hasta el final, ¿ya? Se les va a enviar siempre una prueba o un material, ¿no? Adicional. Ya, en este caso, las personas que se queden hasta el final, que es una manera de motivarles, ¿no? A que aprendan, y una manera que aprendan es que se queden en la clase, es enviarle este instrumento. ¿Ya? Es un instrumento que mide inteligencia, muy parecido a las escalas Wechsler. Esta es otra opción que pueden utilizar y se los puedo enviar por correo. ¿Ya? Entonces eso también para aquellos que se queden hasta el final. ¿Ya? Ahí es muy buena prueba, muy buena prueba. ¿Ya? Si ustedes preguntan este instrumento, ¿cuánto cuesta en físico, no original? Se van a dar con la sorpresa que está alrededor de, me parece ahorita, entre 300 o 400 dólares. En soles, pues supera los 1000 soles, ¿no? Miren, se los voy a enviar gratuitamente a sus correos. Y ya ustedes, si gustan, luego pueden imprimir los materiales que están ahí adentro, ¿no? Una manera de compartirles, ¿ya? Y de motivarles a que siempre se conecten en cada clase, ¿ya? Ahí entonces, para los que se queden hasta el final. Sumatoria de puntajes, muy bien, vamos a empezar con eso. Esto quedó clarísimo, lo voy a cerrar, ¿ya? Lo voy a cerrar.
Esto también lo voy a cerrar. Esto le doy que no, ¿ya? Porque vamos a hacer sumatorias y con eso casi ya vamos a finalizar. Vamos a abrir nuestro segundo plantilla, que se llama base de datos. Ya es una plantilla más, digamos, más completa, ¿no? Ya, digamos, una plantilla como debe ser, ¿no? Muy parecida a lo que ustedes podrían hacer, ¿ya? Como pueden ver acá, estos primeras columnas, tipo de colegio, sexo, edad, grado escolar, es lo que normalmente uno coloca, ¿verdad? Acá vemos que hay desde el 1 al 20, ¿ya? Hay 20 preguntas que dice ANS, guión abajo 1, ANS, guión abajo 2. La variable que estoy midiendo con este instrumento o con estas preguntas es la variable ansiedad, ¿ya? Tiene 20 ítems, ¿ya? Ese ejemplo nos va a servir hasta la última clase. La segunda variable que vamos a trabajar se llama inteligencia emocional. Aquí pueden ver, int emo, ¿no? Inteligencia emocional 1, o sea que es el ítem 1 de esa prueba, el ítem 2 de esa prueba también, ¿ya? Nada más. Voy a borrar aquí, ¿ya? Esto de aquí ya está asignado, ya es más completo para que ustedes también practiquen. Esto también ya se les envió. Acá también, como pueden ver, ya les agregué, ya están en valores numéricos y ya les agregué etiquetas, ¿no? Para que se pueda ver mejor, ¿ya? Les voy a enseñar a sumar con el SPS, porque es algo también que hay que aprender, ¿ya? Para sumar, para sumar es importantísimo que ustedes tengan la estructura de los instrumentos que van a usar, ¿ya? Miren, el primer instrumento se llama cuestionario de ansiedad. Cuestionario de ansiedad. ¿Desea guardar? Sí. Guardar, ya lo... No, mejor no. El primer instrumento se llama cuestionario de ansiedad y ahí que dice, tiene 20 ítems. El instrumento se divide en dos dimensiones, ¿no? Dimensión ansiedad estado y dimensión ansiedad rasgo. Ya facilito, ¿verdad? Acá están los ítems que pertenecen o que miden la dimensión 1. Aquí están los ítems que miden la dimensión 2. Hasta ahí creo que está comprensible. Miren, tiene 20 ítems. Los ítems del 1 al 10 miden la primera dimensión y los ítems del 11 al 20 miden la segunda dimensión. Creo que esto es lo más habitual ya de los instrumentos que nosotros usamos, ¿verdad? A veces los instrumentos tienen una cantidad de ítems y ese instrumento a veces tiene dimensiones, componentes, ¿no? Entonces, se sobreentiende que si tiene dimensiones o componentes, cada ítem debe pertenecer a cada dimensión. Creo que un ejemplo clarísimo es el inventario de autoestima de Copper-Smith, creo que es el más conocido. Ustedes saben que el inventario ya de autoestima de Copper-Smith tiene un puntaje total, ¿verdad? Tiene un puntaje total. Y aparte, ese inventario también te da puntajes por dimensiones, ¿no? Autoestima social, autoestima personal, autoestima familiar, autoestima, creo que escolar y por ahí uno más. Entonces, también se puede obtener puntajes por cada dimensión, ¿no? Creo que eso ya ustedes no hay que hablar mucho sobre el asunto porque ya psicometría ya lo han llevado, ¿no? Que los instrumentos tienen dimensiones a veces. No todos los instrumentos tienen dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, el inventario de depresión de Beck solo tiene un puntaje total, no tiene dimensiones hasta donde yo he podido observar, ¿ya? Pero en este caso vamos a asumir que nuestra primera prueba es esta, tiene 20 ítems, 2 dimensiones. La segunda prueba es cuestionario de inteligencia emocional, tiene 18 ítems y también vamos a asumir que tiene 2 dimensiones. Es un ejemplo, puede tener 3, puede tener 4 también, pero para agilizar vamos a asumir que solo tiene 2, ¿ya? Son del ítem 1 al 9, pertenece a la dimensión 1, que es la inteligencia intrapersonal. Para la dimensión 2, que es inteligencia interpersonal, son los ítems del 10 al 18. ¿Ya? Esto es importantísimo, ¿ya? Si ustedes van a utilizar o escoger un instrumento, importante que ustedes averigüen cómo se estructura ese instrumento.
¿ya? De preferencia, al inicio nada más de ir haciendo su trabajo de tesis, ustedes deben tener los datos de su prueba, especialmente la estructura de la prueba. Cómo está estructurada la prueba, qué ítems pertenece a cada dimensión, cómo se califica, cómo se puntúa, qué sé yo. Todo eso tiene que saberlo, ¿ya? No vayan a darse la sorpresa o, digamos, averiguar eso al final. No está bien porque puede ser que no encuentres, ¿no? Porque a veces solo porque tienes el protocolo ya te confías y dices, ya está. No, tienes que tener el protocolo, ¿no? El protocolo de un instrumento, me refiero a esto de acá, ¿no? Este es el protocolo de un instrumento donde están las preguntas, pero es importante que tú sepas cómo se estructura. ¿Dónde está esa información? Debe estar en el manual del instrumento o de repente en el artículo o en la tesis de donde tú obtienes o vas a obtener o vas a sacar, por así decirlo, ¿no? Vulgarmente, ¿no? Sacar el instrumento, ¿no? Eh, Importante eso entonces a tener en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esto ya puedo hacer las sumatorias. ¿Qué quiere decir? Que para yo hallar el puntaje total, primero debo hallar el puntaje de la dimensión 1, el puntaje de la dimensión 2 y la suma de los puntajes de ambos me da el puntaje total de ansiedad, ¿ya? Entonces, de esa manera lo voy a hacer. De esa manera lo voy a hacer. Eh, quiero nuevamente una retroalimentación. Hasta aquí se entendió lo que se explicó en cuanto a la estructura. ¿No? A ver, me gustaría que me puedan hacer un feedback, ¿no? ¿Se entendió lo de las recomendaciones de la estructura? No hay preguntas. Eso también, con toda la confianza pueden hacer las preguntas, ¿ya? Ya está. Uy, ya me quedé sin voz. Voy a sumar, voy a enseñarles a cómo sumar, pero para sumar yo tengo que tener esa estructura, ¿ya? Ese es el requisito que deben tomar en cuenta, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a colocar aquí, lo voy a achicar esto nada más, ¿ya? Ahí está. Entonces voy a hacer de ansiedad, miren, ¿qué hacen? Voy a hacerlo lento, ¿ya? Para que se vean. Entro a analizar, perdón, entro a transformar, calcular variable, ¿ya? Calcular variable y acá se abre una ventanita muy parecida a una calculadora. Lo primero que deben hacer es aquí, variable objetivo. Aquí lo que deben colocar es el nombre de la dimensión que ustedes luego que quieren hallar los puntajes. Voy a hallar la dimensión número 1. Entonces voy a dar, esta es la manera como yo codifico. D1 significa dimensión 1, guión abajo, ansiedad, guión abajo, estado. ¿Ya? Esa es mi manera de yo codificar. Ustedes también pueden tener su propio estilo. Para ansiedad-estado debo sumar, para hallar el puntaje de ansiedad-estado, debo sumar el ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, 5, hasta el ítem 10. Ahí es donde yo por eso la recomendación de que cada ítem debe estar con sus iniciales de la variable que mide. ¿Con qué intención? Para que se diferencien los ítems de una prueba con los ítems de la otra prueba. ¿Ya? Algunos cometen el error de colocar solo ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, tal cual. Así lo escriben. Pero luego para la segunda prueba, ¿qué vas a colocar? Ítem 1, ítem 2, entonces se va a combinar, ¿no? Entonces por eso le digo, sepárenlo y de preferencia coloquen las primeras letras o iniciales de la variable, ¿ya? Para que se diferencien. ¿Por qué? Aquí están todos los ítems, ven. Los ítems de mi variable ansiedad y los ítems de mi variable inteligencia emocional. ¿Cómo los sumo, Jorge? Papayita, ¿ya? Calculadora nada más. Es ítem 1, doble clic y aparece aquí. Más ítem 2, doble clic le doy y aparece aquí. Más el ítem 3, el ítem 4, el ítem 5, el ítem 6, el ítem 7, el ítem 8, el ítem 9 y el ítem 10. Nada más. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, ya está, hasta 10. Porque acá me indica, no es que yo lo invente, me indica, esto ya está establecido en el manual, en el artículo, en la tesis, así está.
Entonces yo ya estoy guiándome de cómo voy a hacer las sumatorias. Le doy a aceptar. Siempre se va a crear esta ventanita, ¿ya? Hay dos ventanas que se crean en el programa SPS. Uno es la ventana de trabajo y esta que estoy moviendo es una ventana donde aparecen siempre los resultados de las tablas, más que todo. Pero ahorita no estamos haciendo tablas, estamos sumando nada más. Pero siempre se activa esa ventana. Entonces, lo único que van a hacer es, si se activa, lo minimizan. No lo cierren, solo minimicen. Nada más. Ahora quiero que vean aquí. Van al final y van a ver esto, miren. Se ha creado una columna donde están las sumatorias de la dimensión 1, ansiedad-estado. ¿Ya? Ahí están las sumatorias. Ahora ustedes me dicen, pero Jorge, ¿por qué tiene decimales? ¿Qué puedo hacer al respecto? Ayúdame. Facilito, ¿ya? Facilito. Se acordarán que yo les dije, a ver, si no quiero decimales, entonces busco el nombre de la columna que he creado y aquí en decimales lo pongo en 0. Entonces ya se colocaron valores enteros. ¿Ves? Facilito. Ya está, puntajes de la ansiedad, de la dimensión ansiedad-estado. ¿Qué significa esto, Jorge? Significa lo siguiente. El número 1 que ustedes ven aquí es justamente la persona número 1 y la persona número 1 tiene un puntaje de 10 puntos en ansiedad-estado. La persona número 2 tiene un puntaje de 12, la persona número 3 de 11 y así sucesivamente. ¿Ya? Así sucesivamente. Acá hay aproximadamente, no, exactamente 350 sujetos que se ha evaluado. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer con otra variable. Calcular variable, pongo dimensión 2, porque me falta la dimensión 2. Es ansiedad rasgo, así se llama. Dimensión 2 se llama ansiedad rasgo. Esto lo borro, lo sombreo, lo borro, ¿ya? Con la flechita, ¿no? Esa flechita que va hacia la izquierda. Lo borré. ¿Qué dice? Dice que es dimensión 2, es la suma de los ítems 11 hasta el ítem 20. Facilito. Ítem 11, doble clic y se pasa automáticamente al otro lado. Más 12, más 13, más 14, más 15, más 16, más 17, más 18, más 19, más 20. Ya está, lo estoy sumando del ítem 11 al ítem 20 para mi dimensión 2, que es ansiedad rasgo. Le doy a aceptar, ¿ya? Esto siempre se va a activar, lo minimiza. Y acá que pueden ver, se creó la segunda columna de la sumatoria de ansiedad rasgo, ¿no? Que es la segunda dimensión de en este caso, de la variable ansiedad. ¿Ya? Ahí está, lo pongo entero. Ahora la pregunta es, ¿cómo hallo el puntaje total de ansiedad? Bueno, el instrumento, ¿no? Hay que leer y de repente el instrumento dice que el puntaje de la dimensión 1 más el puntaje de la dimensión 2 me va a dar el puntaje total de ansiedad, ¿no? Eso lo tienen que revisar en sus instrumentos. Por lo general es así, ¿verdad? La suma de las dimensiones me da el puntaje total. ¿Qué hago aquí? Facilito, borro todo esto y voy a colocar ansiedad total. ¿Ya? Ansiedad total. ¿Qué más hago? En ansiedad total dice que es la suma de dimensión 1 con dimensión 2. Entonces voy a sumar los puntajes de ansiedad estado más ansiedad rasgo. ¿Ya? Y le doy a aceptar. Le doy a aceptar. Ahí se crea. Y acá está, acá está el puntaje total de ansiedad. ¿Ya? Entonces acá yo lo puedo borrar los decimales. Y ya está. Entonces de esa manera se suman. Hemos hecho la sumatoria para mi primera variable. ¿Ya? De esa manera se hacen las sumas. Lo mismo haría para mi segunda variable. Para inteligencia emocional, igualito. Sumaría los ítems que le corresponden a esa dimensión, que en este caso dimensión 1. Lo mismo haría para los ítems de la dimensión 2. Sumo los dos puntajes, ¿no? De cada dimensión para hallar el puntaje total de inteligencia emocional. Ya no lo voy a volver a repetir porque creo que está muy fácil, está comprensible, ¿verdad? Esa es la sumatoria.
¿Ya? Esa es la sumatoria. Entonces ahí tienen cómo sumar. Es importante saber eso. Acá, bueno, algunos pasos que les dejo también en el PPT. Por último, ya para finalizar, les voy a enseñar a hallar las frecuencias y porcentajes de las variables control. Y eso se llama características sociodemográficas de la muestra de estudio. Y es lo que primero que se hace, ya en el capítulo de resultados. Facilito, ¿ya? Les he enviado este archivo que dice resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Lo abren, y aquí es donde vamos a trabajar ya en las siguientes clases como si fuese una tesis, ¿ya? Como si ya fuese una tesis para que ustedes tengan una idea de cómo ir colocando los datos, ¿ya? Y se les va a enseñar el formato APA para los cuadros y cómo interpretarlos, ¿ya? Entonces, miren, capítulo 4, análisis de resultados, ¿ya? Y ahí coloquen, ¿no? 4.1, características sociodemográficas de la muestra. Ahora, aquí ustedes van a colocar sus tablas según lo que han preguntado. Por ejemplo, yo he preguntado el tipo de colegio, el sexo, la edad y el grado escolar. ¿Ya? 4 variables sociodemográficas. Tú puedes preguntar 2 variables nada más. Tú puedes preguntar 3 variables sociodemográficas, 4, no sé, lo que a ti se te ocurra. ¿Ya? Depende de ti qué es lo que quieras saber. Cada población tiene sus propias variables sociodemográficas específicas, pero hay algunas que son comunes. Por ejemplo, el sexo se preguntaría, sean niños, adolescentes, trabajadores, creo que yo no hay ningún problema, ¿no? Son variables comunes que se piden, datos comunes, ¿ya? Entonces vamos a hacer estos cuadritos facilitos, donde, ¿en qué consisten estos cuadritos? Son cuadritos en donde indica la cantidad de personas que tienen o que se encuentran en esa característica que hemos medido. Por ejemplo, en la variable edad, vamos a analizar cuántas personas tienen 11 años, cuántos tienen 12 años, cuántos tienen 13, 14 y así. Y acá tenemos el porcentaje, ¿ya? El porcentaje. Eso es, por así decirlo, eso le llamamos características sociodemográficas. Vamos a hacer para edad, vamos a aprender a hacer para sexo, cuántos hombres son, cuántas mujeres son, por ejemplo, para tipo de colegio, cuántos estudiantes son de colegio particular, cuántos estudiantes son de colegio estatal. Y acá tenemos también, ¿no? Por grado escolar. Este es un ejemplo, ¿no? Ustedes van a tener sus propios datos sociodemográficos, pero quiero que se lleven el ejemplo nada más, ¿ya? Les voy a enseñar. Entonces, ¿qué van a hacer para eso? Importantísimo, ¿no? Y anoten también eso. Cuando yo hago eso, en las variables sociodemográficas, que son normalmente palabras, yo debo asignarles etiquetas. Eso, ya, que no se queden números. El tipo de colegio está en números, pero yo debo asignarle etiquetas. Ya les enseñé cómo. El sexo también. Edad no es necesario agregar etiquetas, ¿verdad? Grado escolar sí, hay que agregarle etiquetas. ¿Ya? Ya les enseñé cómo. ¿Por qué? Porque gracias a esas etiquetas yo puedo hacer lo siguiente. Voy a hacer mis tablas, ¿ya? Para hacer las tablas, vamos a entrar a ver, hasta analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, ¿ya? Y van a señalar sus variables sociodemográficas que quieren justamente crear las tablas. Tipo de colegio 1, sexo, edad y grado escolar. Papayita, nada de otro mundo, ¿ve? Las 4, que es lo que yo he pedido en este ejemplo, ¿no? Ustedes pueden tener 2, 3, 5, 10, ya depende de ustedes, ¿no? Según sus necesidades. Estadísticos, ¿qué van a hacer aquí en estadísticos? Nada, ya nada. Por ahora nada. En gráficos, por ahora nada, por ahora nada. Simplemente coloquen sus variables aquí, ¿ya? Lo voy a hacer de nuevo. Tipo de colegio, doble clic. El sexo, doble clic. Edad, doble clic. Grado escolar, doble clic. Aquí, mostrar tablas de frecuencia, asegúrense que esté activado. ¿Ya? Y le dan a aceptar.
Le dan a aceptar. Aquí recién vamos a aprovechar esta ventana que siempre se abre y a veces puede ser un poco molestoso. Vean, miren, acá están nuestras tablas, ya están. Miren, nuestra tabla para tipo de colegio, nuestra tabla de sexo, nuestra tabla de edades, miren, y nuestra tabla de grado escolar. ¿Qué hago con esto? Facilito, ya lo van a copiar. Pueden copiar varias tablas al mismo tiempo. Le dan clic, control, sin soltar. Sexo, edad, ahí ven cómo se va enmarcando. Grado escolar, ya sin soltar el control y voy señalando cada cuadro. Suelto y le doy copiar. Entonces he seleccionado las cuatro tablas. Abro aquí mi Excel. Acá tengo un Excel. Acá ya lo he hecho, pero vamos a crearlo. Vamos a enseñarles cómo hacerlo. Abro otra pestañita y lo pego. Control B. Eso ya lo conocen ustedes. Ustedes son tromes en Excel. Ya tenemos nuestras tablitas. Ya está. ¿Cómo lo convertimos en formato APA? Facilito, facilito, ¿ya? Sombreamos todo esto para seleccionar todo el cuadro. Acuérdense que el formato APA, el habitual es pues la letra Arial 12, ¿ya? Vamos a borrar todas las líneas, los bordes. Vamos a borrar los colores o los rellenos y la letra que sea de color negro. Ya está, hasta ahí, ya hemos avanzado. Ahí creo que hay preguntas. Ya. A ver. María dice, profesor, por favor, repita desde cómo pasar los últimos cuadros. María, ¿puedes activar tu micrófono? A ver, yo lo puedo repetir, pero a ver, oriéntame desde dónde. Exactamente. Desde donde está frecuencia, profesor, para pasar a el tipo de hacia las variables. Ya. Le damos a analizar datos descriptivos, frecuencias, y ahí se abre esta ventana. Así se va a abrir la ventana. Y aquí yo voy pasando cada variable. Perfecto. Ahí está. Y le doy a aceptar. Y ahí ya se crea ya. Ya aparece automáticamente. ¿Ya? Lo señalo. Lo voy copiando si quieres uno por uno. Pero ya te enseñé la estrategia que yo uso para copiar todo de golpe. Señalo, control. En el teclado aprieto control. Sigo señalando sin soltar el control. Ven cómo se ha seleccionado las 4 tablas. Y le doy copiar. Y luego lo pego en el Excel. ¿Ya? En el Excel. Ahí está. Listo, ya lo pegué. Ahora, eso de acá hay que ordenarlo bonito. Ya acá, de repente, las señoritas que son más creativas, eso sí, en eso sí me consta mucho, ya lo van a ordenar muy bien, ¿no? Entonces yo les sugiero que acá, por ejemplo, lo que pueden hacer es descombinar. Acá está combinado porque hay algunas celdas que se están combinando. Desactiven esto, ¿ya? Desactiven eso. Luego, esta columna que ven aquí, bórrenlo, no les va a servir, ¿ya? Esto sí, esto sí. Frecuencia les va a servir, la columna de frecuencia de cada tabla les va a servir. Porcentaje también, ¿ya? También. Porcentaje válido y porcentaje acumulativo no es tan necesario, lo pueden borrar, ¿ya? Solamente las primeras 3 columnas. En el ejemplo está aquí, miren. Grados, frecuencias, porcentajes. ¿Ya? O sea, mi variable que estoy justamente analizando, la frecuencia significa la cantidad, ¿ya? Y el porcentaje, ya es obviamente, me refiero justamente a esa cantidad, cuál es su porcentaje equivalente, ¿ya? ¿Qué más hay que aprender aquí? Lo siguiente. Lo puedo separar un poquito, ¿no? Lo puedo separar un poquito. A ver, vamos a ver, acá. Lo voy a separar un poquito. Acá ya es, sí tienen que manejar el Excel, ¿no? Ahí sí yo les sugiero que también manoseen en ese sentido el programa Excel, ¿no? Practiquen con ese programa, ¿ya? En el video ya está quedando ahí grabado los pasos. Ya me quedaron estas tablitas. Aquí, acuérdense que las tablas APA, cada cosita no está bien dicho. Cada columna debe tener su propio nombre o título, por así decirlo, ¿no?
Aquí, por ejemplo, estos valores que están aquí, el título es frecuencias, ¿no? Estos valores que están aquí, el título es porcentaje. Aquí, por ejemplo, dice particular y estatal. Y ustedes me dirán, ¿qué debo colocar allí? La respuesta, les leí la mente, ¿no? Tipo de colegio. ¿Ya? Aquí dice hombre y mujer. ¿Qué debo colocar aquí, profesor? Facilita, ¿no? Sexo. Acá, profesor, dice, uy, acá, ¿qué dice, profesor? Esto eran los años. ¿Te acuerdas que los años no le agregamos etiquetas? Entonces acá vamos a colocar edad, ¿ya? Y es importante que aquí le agreguemos ya manualmente la unidad de medida, que es años. ¿Ya? Entonces acá lo pueden, si quieren, hasta acá, ya está, más rápido. Acá dice primer grado, segundo. Ah, facilito, profesor. Yo sé que eso se llama grado escolar. ¿Ya? ¿Hay preguntas? No, ¿no? Pueden hacerlas. A ver, ahí sí hay una. Jenny Rojas dice, profesor, ¿en qué caso que mi población no sea alumnos de colegio, sino adultos mayores, solo utilizaría sexo y edad? Sí, Jenny, si tú crees que solamente necesitas esa información nada más suficiente, ¿no? Eso de acá es casi, no hay un, digamos, un manual que te diga o un criterio, ¿no? ¿Qué debo considerar? No, acá es según el investigador, o sea, si es que vas a utilizar esa información o no. Si tú crees que es suficiente con el sexo, la edad y que con eso es suficiente para tu investigación, yo pienso que sí, ¿no? Ahí va a depender mucho del tipo de investigación que se haga y las variables de estudio, ¿no? Hay estudios que sí preguntan mucho variables sociodemográficas, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, los estudios que se hacen hoy, por ejemplo, para ver la cantidad de contagiados, ¿ya? Aparte de preguntarle dónde vive, por ejemplo, se le pregunta otras variables sociodemográficas, como por ejemplo la cantidad de personas que están en su casa, se le pregunta su edad, se le pregunta, por ejemplo, el estado civil, si es casado, soltero, se le pregunta si está trabajando o si no está trabajando. O sea, según lo que yo quiera saber, ¿no? Y ahí ya cada investigador va a poder, digamos, saber qué es lo que quiere saber en cuanto a las variables sociodemográficas. Sí, ajá, sí, María, los datos sociodemográficos pueden ser mínimos. No, va a depender mucho de lo que uno quiere investigar, pero por lo general yo he visto que es suficiente saber la edad, saber, por ejemplo, el sexo, si es en trabajadores, saber, por ejemplo, el cargo, ¿ya? Si es en universitarios y población, es importante saber, por ejemplo, el ciclo académico. Si son policías, por ejemplo, se les pregunta mucho el rango, ¿no? Creo que ese es el término, ¿no? El rango de policía, ¿no? Ustedes saben que hay jerarquía. Si son militares de igual manera, si son trabajadores de una empresa X, se le pide también el cargo, ¿no? O la profesión. Entonces ustedes según su población van a ver, ¿ya? Según su población y lo que quieran saber. Ahí sí no hay un solo criterio, va a depender de su tema. Ya está. Entonces, ¿ahora qué me falta, profesor? Faltan tus líneas, ¿no? Acuérdate que el formato APA es colocar tus líneas arriba, líneas abajo. El formato APA está constituido por 3 líneas, en este caso horizontales, ¿ya? Ese es el formato APA. Las 2 primeras líneas para tus títulos, o lo que le llamamos encabezado, y la tercera línea para cerrar la tabla, ¿ya? Acá igualito, ¿ya? Y cerramos la tabla. Acá igualito. Facilito, no hay nada otro mundo. No necesitas comerte toda la guía o el manual APA, ¿no? Creo que con esto ya vas a poder ir avanzando tu trabajo de investigación, que a veces nos piden que esté en formato APA. Ya está. Entonces lo único que hago es copiar. Acá, por ejemplo, tipo de colegio. Lo sombreo y lo copio. Voy a mi Word, ¿ya? Voy a mi Word. En este caso, bueno, el tema de la edad. Acá está la edad, ¿no? Lo voy a mi Word, control C, ¿no? O copiar, voy al Word, ¿no? A mi trabajo y voy a empezar con la edad. Voy a colocar distribución de la muestra según la edad.
y acá pego mi tablita, lo pego y ya lo voy ordenando. Acuérdate, ¿no? Recomendaciones. La tabla en formato APA debe estar su número, así como ven aquí, el título de la tabla, que debe estar en cursiva. Cursiva quiere decir hacia el lado, inclinado la letra, ¿no? Hacia el lado derecho. ¿Ya? Va la tabla luego y por último la interpretación de la tabla. Así debe estar sus tablas. ¿Ya? Voy a leer la interpretación. Ya vamos casi a culminar, no se preocupen. Pueden interpretarlo de la siguiente manera. ¿Ya? En la tabla 1, que es esta de aquí, ¿ya? Se observa que el 26%, acá está, miren, el 26% de los participantes tienen una edad de 13 años. El 24.3% tiene 12 años, el 23.1% tiene 14 y así sucesivamente. ¿Cuál es el criterio que yo le puedo, digamos, orientar para redactar esta parte? El criterio es empezar por los porcentajes más altos y terminar con los porcentajes más bajos. En este caso, el porcentaje más alto son 13 años, ¿no? Que es 26%. Es por eso que ahí he colocado al inicio de la interpretación. Y el porcentaje más bajo es este, ¿verdad? 0.6%, que son las personas que tienen 18 años, ¿no? Son dos personas. Acá pueden ver, ¿no? Y el 0.6% tiene 18 años. Ese es un criterio que he visto que les puede ayudar, ¿no? Empezar desde los más altos hasta los más bajos, ¿ya? En porcentaje. Eso es lo que yo he visto que se puede hacer, ¿ya? Lo mismo harían para sexo, ¿ya? Ahí, mire, es lo mismo, distribución de la muestra según el sexo. Ahí está el número de la tabla, su título, la tabla en sí y la interpretación de la tabla, ¿ya? Entonces, ahí eso es lo que pueden hacer, ¿ya? En cuanto a los porcentajes por sexo. Luego tenemos tipo de colegio de igual manera. Ya están las interpretaciones. Entonces ya les enseñé cómo hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿hay preguntas? No, no es necesario, María, o yo no he visto que sea muy frecuente mencionar el total. No, el total no. El total no. Yo pienso que deben colocar más que todo cada parte, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? En la tabla 3 se observa que el 57.1% de los participantes estudian en colegios particulares, mientras que el 42.9% proviene de colegios estatales. ¿Por qué no el total? Porque ustedes lo que quieren saber es por tipo de colegio. Entonces, yo quiero saber cuántas personas son por cada tipo de colegio. El total no lo coloco en la tabla, pero en la interpretación no tiene sentido, ¿no? Porque yo estoy siendo específico, ¿no? El total de hombres y el total de mujeres, ¿no? Entonces yo coloco ahí, en ese sentido. A ver. Ya está, sí. Muy bien. Ya solamente por cada categoría o cada grupo colocar el porcentaje, nada más. Suficiente. Hay otros que también colocan el porcentaje, ¿ya? Y aparte, entre paréntesis, colocan la cantidad o lo que llamamos frecuencia, ¿no? En este caso, el 52%, que en este caso son 182, son mujeres, ¿no? Entonces también he visto que lo hacen así, pero yo creo que es innecesario, ¿no? Yo creo que con un dato es suficiente. Pero si ustedes le piden, pueden colocar también la cantidad, pero en este caso podría ser entre paréntesis, ¿no? 52% son mujeres y el 48% que equivale a 168 hombres, ¿no? Ah, no, son mujeres acá. No, acá me equivoco. Entonces acá son mujeres y acá son hombres. Ya, hombres. Ya está. Ya está. Ya. Sí, así van a ser para sus variables sociodemográficas. No es nada de otro mundo, está muy sencillo, muy facilito. ¿Ya? Y eso es lo que hasta ahí teníamos que avanzar el día de hoy.
preguntas, inquietudes hasta aquí. A ver, Profesor, sí. A ver, ¿podía volver a la data? Quería quería ver cómo hacía el paso de pasarlo a decimales. A ver, por ejemplo, ¿dónde era? ya, decimales. Aquí, Mm, aquí están. Cuando hacía la suma, se Ya. quedaban en decimales y usted hacía el cambio, pero no se lograba ver Ya, bien. ya, ya. Imaginemos Solo eso. imaginemos que esta es la suma y que está en decimales, es porque acá va a aparecer el número 2 y ahí está Ujú. en decimales. Así va a salir a veces automático cuando hagan sumas o calculen Sí. algo. Lo único que tienen que hacer es ir a vista de variables, buscan el nombre de esa columna y probablemente va a estar el número 2, que quiere decir dos Ah, decimales, claro. y lo vuelven a cero. Y Pensé que hacía otro paso, dijo. ahí está. No te preocupes, no hay Ay, problema. ok. Hay que Ya. resolver todas las dudas. Yo con todo el gusto les contesto. Listo. Profesor, una Sí. consulta. Los videos que usted nos va a mandar un enlace, ¿verdad? Para nosotros ingresar a YouTube, ¿veis? ¿Esos videos van a estar disponibles el tiempo que dure el curso o nos va a dar de repente la oportunidad de siempre ver, ¿no? Para los videos, para alguna duda que tengamos? Ya, el video yo lo dejo allí, pero yo les sugiero que lo descarguen lo antes posible, esos videos. O sea, ustedes lo pueden ver y yo no lo voy a borrar. Al contrario, yo lo dejo ahí normal. Hasta termine el curso y normal, yo no lo voy a mover ni nada por el estilo, ¿ya? Pero yo les sugiero que mejor lo descarguen, ¿ya? ¿Por Ah, ya. qué? Porque puede ser que a veces, y eso es normal, ¿no? Me pueden hackear. Ustedes saben que a veces la competencia no siempre es leal, puede ser a veces desleal, me hackean el correo y de repente otras personas pueden eliminar los videos con la intención de perjudicar, ¿no? Qué sé yo. Ya me ha pasado una vez en otro, no como psicólogo, pero sí en otras actividades que hacía, pues no, a veces, bueno, la competencia a veces no siempre es buena y a veces también no siempre es buena, ¿no? Entonces, Ah, mi ya. sugerencia es que hagan lo posible por descargarlo y que esté guardado ahí, ¿no? Pero yo no lo voy a borrar, eso sí, yo no lo borro, yo lo dejo allí, pero si yo fuese ustedes, yo lo mejor me aseguro y lo descargo, ¿no? Por si acaso. Pero sí, yo Listo, lo voy a dejar, yo lo voy a dejar. gracias. Muy bien, muy bien. Ya está. Luego, hasta ahora no he tenido problemas con los videos. Ya voy casi 5 meses y no, todos están ahí tranquilos, ¿no? Pero, no sé, yo pienso que lo pueden descargar. No, no, es facilito. Lo pongo en YouTube para que lo puedan ver facilito, o sea, ¿no? Reproducir rápido, ¿no? Y no tengan que descargarlo en ese instante para verlo. Pero ya me imagino que pasando las semanas, ¿no? Ya ustedes, mi recomendación ya está dada, ¿no? Ya está. Sí, señor Flavio, todas las tablas que resultan se deben informar. Sí, o sea, la intención es la siguiente, ya para finalizar. Lo que tú preguntes en tu cuestionario, edad, grado, tipo, ya, eso lo que tú preguntes, ya, eso debes hacer las tablas. Si tú preguntas solo dos cositas, como edad y grado escolar, entonces trabajarías con dos tablas, ¿no? O aquí en las características sociodemográficas solo habría dos tablas, nada más, ¿verdad? Pero si tú preguntas tres cositas, tres datos, tendría que haber tres tablas, ¿no? Una tabla para cada uno. Sí, María, la visualización, yo lo voy a subir a YouTube. Yo lo subo a YouTube para que sea más fácil, para que todos lo vean, ¿no? Y lo puedan reproducir desde celular, tablet, todo ello, ¿no? Computadora. Sí, ahí va a estar. Yo les voy a enviar el enlace nada más a sus correos, ¿no? El enlace. Y ahí ya lo pueden visualizar, no hay problema. Y ahí ya lo ven, ¿no? Para que puedan... siempre es bueno, ¿no? La memoria es frágil, ¿no? Eso es comprensible. Por eso ese es el objetivo de los videos. Ahí está. Profesor, yo tengo una duda.
con respecto al el APA, el manual de APA de séptima edición, ¿hay alguna, no sé, una ampliación ¿cómo decirlo? Tipo de letra, de cómo se realizan los cuadros, o tal vez una reducción en cuanto a las posibilidades? Yo he visto que han agregado información, pero o sea, en cuanto a las tablas, no ha variado. No ha variado. O sea, se sigue teniendo la idea, ¿no? De que la tabla debe tener líneas, por ejemplo, horizontales nada más, y solo 3, ¿no? Aunque he visto algunos ejemplos en la versión que está en inglés, que un amigo, no lo tengo yo el manual de la séptima que está en inglés, que me enseñó una foto en donde habían colocado líneas verticales dentro también. Dentro de, o sea, no había 3, sino había más. Pero lo que se había mantenido es que no hay líneas verticales, ¿sí? O sea, solamente había líneas horizontales nada más, ¿no? Pero mi sugerencia es que sigan este formato para que no tengan ningún problema, porque es lo que yo he visto que se ha mantenido y las universidades no, digamos, al ver esto no le va a decir nada por el estilo. Se ha mantenido que debe estar el número, se ha mantenido que debe estar el título y, y también se ha visto que hay que colocar la interpretación de la tabla. Esa es la idea. O sea, si ustedes cumplen con esto, por más que le pidan la sexta o la séptima, yo pienso que está dentro de ese reglamento. Ahora, es importante, ¿no?, que las universidades les tiene que dar una guía de cómo presentar sus tablas, porque las normas APA no son, aunque su nombre dice normas, pero la realidad es que cada universidad no necesariamente se rige estrictamente a esas normas. A veces hay algunos ligeros cambios que la universidad misma se da, digamos, el derecho de hacerlo. Yo pienso que no hay problema, porque al fin de cuentas es la universidad la que va a imprimir y la que va, pues, visualizar las tesis. Entonces, las universidades ya deben darles a ustedes cómo se va a presentar sus tablas y debe indicarles si va a ser con la sexta y la séptima y cómo hacerlo. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo tengo aquí, a ver si no me equivoco, para una tesis que estaba haciendo. Yo trabajo mucho en la Universidad Autónoma y ahí hay una guía que me dieron, ¿no? Y yo pienso que está genial. Y así deben ser todas las universidades. Acá está una guía que da la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma y es lo que se debe hacer. Creo que es una manera de ayudar mucho al estudiante, donde acá te dice el tipo de letra, tamaño, número, interlineado y todo eso. Y aparte, ¿no? Aparte debe estar cómo va a ser el formato APA. Y acá ustedes pueden ver cómo están las tablas, ¿no? Y esto es propio de la universidad. Y ustedes pueden ver que en esta universidad están enseñando lo mismo que yo les enseño, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo estándar, ¿no? Pero es importante que ustedes exijan a la universidad, porque ustedes están pagando, cuando presentan un trabajo paga, entonces es importante que ustedes digan, ya, muy bien, usted universidad me pide con estos criterios que haga mi trabajo. Les pido por favor que me diga cuáles son esos criterios. Creo que ustedes están en su derecho de exigir cuáles son los criterios de cómo se debe presentar el trabajo, ¿no? Eso es lo que debe hacer una buena universidad, ¿no? Y acá les dicen, miren sus tablas, cómo se va a presentar los gráficos, cómo se hacen los gráficos, ¿no? En esta guía que es de la universidad, da todo, el título, la carátula, cómo hacer el índice, cómo hacer, por ejemplo, cómo hacer el resumen, cómo citar, cómo hacer las referencias. Todo eso debe dar, si es una universidad que está ahí, que se preocupa por los estudiantes, debe darles eso, porque esa es la verdad. Cada universidad tiene a veces ligeras diferencias en cuanto a la presentación, ¿no?, de los trabajos con otras universidades. La tabla, profesor debe ir a la fuente. En la tabla, profesor debe ir la fuente. Sí, pero eso cuando son tablas que, en el caso de María, que dice, no, en la tabla debe ir fuentes, es en el caso de que la tabla
Si es creación tuya, no debe ir ninguna fuente, pero si es una tabla que estás sacando de algún libro, ¿no? Ahí sí hay que colocar la fuente. Por eso ahí hay que revisen mucho como el tema de las fuentes, ¿no? El manual APA, si gustan les puedo enviar, yo tengo el 6ª edición, se los puedo enviar, no hay ningún problema, ¿no? Y ahí dice cómo hacer los gráficos y todo eso. Luego, Janelli dice, ¿enseñará análisis de contingencia? No. Nada más les voy a enseñar el tema de correlaciones, nada más, en ese caso, ¿no? Contingencia, en verdad no he visto mucho eso, pero no está dentro del temario, ¿no? Tendría que saber para qué se utiliza. Acuérdense que en estadística hay muchas maneras, muchas formas de hacer, ¿no? Y bueno, por lo menos se va a tratar de enseñar lo que se ha colocado en el temario. Flor dice, profesor, con respecto al programa estadístico para trabajos psicométricos, en este curso nos enseñará. Lamentablemente debo decir que no, Flor, porque justamente, como pueden ver en el temario, no está ahí, no están esos temas, por así decirlo. Ya, entonces no podría enseñarles porque el tema de psicometría es amplio, y amerita a veces llevar un curso completo. Es por eso que ustedes llevaron un curso de psicometría, porque hay que utilizar muchas maneras de hallar la validez, la confiabilidad de un instrumento. Es una manera de hacer investigación, ¿no? Y en este curso pues nos quedaríamos muy cortos en el tiempo, ¿ya? Y creo que eso estaba muy claro en el temario, ¿no? Para los que deseen, sí, podríamos enseñar de forma individual. Si es que te gustaría aprender, sí te puedo enseñar de forma individual, ¿no? Porque ahí sí hay que armar, toma tiempo, ¿no? Explicar, hacer los ejemplos, todo eso. Entonces no está dentro. Sería de repente abrir otro curso sobre eso y de repente, ¿no? Para los que estén interesados, podríamos abrir un curso sobre netamente análisis estadísticos para estudios psicométricos. Listo, entonces ya he podido reunir. Ahí está Flavio también dice, ¿no? Ya, entonces ya, yo les voy a pasar la voz y ahí ya si por lo menos necesito pues 5 personas como mínimo para aperturar el curso. ¿Ya? Entonces ahí sí lo podemos hacer. Bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Hoy nos hemos extendido un poco, casi ya son las 10, imagino que deben estar un poco cansados, ¿no? Igual que yo en el sentido de estar sentados, no es fácil. No ha habido recreo, ¿no? No hay recreo en esta modalidad. Bien, hay varios que se van a... Entonces ya, estén atentos a la publicidad, yo siempre lo subo por Facebook, por WhatsApp, la publicidad y ahí me contactan nada más. Bueno, me hubiera gustado que de repente al finalizar esta primera sesión, si es que hay de repente 2, 3 personas que puedan indicar qué les pareció el curso, cuáles son sus impresiones, les pareció bien, qué de repente se debería mejorar, no sé, un retroalimentación, yo soy abierto a eso, ¿no? No sé quién le gustaría compartir, ¿no? ¿Qué le pareció esta primera clase? A ver, por lo menos 2, 3 personas creo que, para que yo darme una idea más o menos de si es que hay algo que mejorar. De repente pueden activar su micrófono. A ver, les escucho. A ver, cualquiera, sí. Yo pienso que algo breve, ¿no? Sus impresiones, ¿no? ¿Qué le pareció el curso? ¿Fácil, difícil? Ya, yo. Ahí está. Si bien llegué un poquito tarde, sí ha estado bastante desagregada la información, ¿no? Creo que, a ver, yo este curso de estadística lo llevé en primer año, sin embargo no aprendí nada con ese profesor porque era muy manual, no utilizaba lo que es el SPSS, pero sí he aprendido bastante con esto de manera súper didáctica también. Sí me ha gustado bastante. Tal vez, bueno, sí me ha gustado. Creo que es bastante útil también por lo de las normas APAS, ¿no? Bueno, eso nada más mencionar. Muy bien. Gracias, Lynn. Muy amable. Bien. ¿Alguien más? A ver, y ya para finalizar. Sí, profesor. A mí me gustaría comentar que me ha parecido muy bien, muy buena la dinámica y justo lo que le comentaba, ¿no?
que a veces los profesores no lo hacen muy fluido, o quizás dinámico, no sería la palabra, y al menos yo comprendí un poco más. Yo por mi parte reconozco que tenía dudas, por ejemplo, en lo nominal, ordinal. En eso yo tenía dudas y a veces cuando hacía alguna base ponía cualquiera y ahí mi error, pues no, entonces por eso es que tampoco no salían. Y bueno, ahora sí ya lo comprendí. Ha estado muy claro. Muchas gracias por su clase, Mm, por la sesión. Muy bien, Yasmín. Sí, 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 eso es, creo yo, lo que vamos a mantener ya, la dinámica y que participen. En la siguiente clase van a participar de repente un poco más. Va a haber más ejercicios que justamente van a participar ustedes, ¿ya? Gracias, entonces, gracias por esta primera sesión. Siempre conéctense ya, hagan todo lo posible porque me gusta que pregunten, ¿no? A veces el video está muy bien todo, pero si no se van a conectar, entonces tranquilamente podrían haber visto clases en YouTube y ahí también está, ¿no? Entonces yo les invito a que siempre se conecten, ¿no? No importa si es tarde, pero conéctense, pregunten mucho, ¿ya? Y nos vamos a acostumbrar poco a poco a eso. Sé que para ustedes es nuevo dar las clases virtuales, ¿no? Pero yo pienso que podríamos ser muy participativos. Les invito a eso siempre, ¿ya? Nada, entonces yo ya tengo acá la lista de los que se han conectado, le voy a hacer captura de pantalla y a esas personas les tengo que enviar eh, la primera prueba, ¿ya? Entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Les agradezco mucho y nos estamos contactando hasta el siguiente domingo. Gracias, profesor. Muy Hasta luego, amable. profesor. Cuídense Buenas mucho. noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, cuídense. Muy Buenas bien, noches. Flavia. Gracias, gracias. Yo, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cuídense. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está. Muy bien. Ya pueden ir a cenar ya, ahora sí. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Ah, sí, hasta el próximo sábado. Tiene razón. Yo estoy pensando en domingo. Sí, sí, el próximo sábado. Tiene toda la razón, Patricia. Cuídense mucho. Chao.